Que regresamos aquí a Prohibido Callar, sin nada más agradable que reencontrarse o encontrarse con colegas con los cuales uno desde muy temprano de la mañana está elaborando. Tenemos a María Fernanda en el día de hoy aquí. Cada vez que María Fernanda viene, esto es apoteósico aquí en el estudio. Muchas gracias por haber pasado por acá. Mi querido Ramón Mestre, ¿lo extrañaba? Extrañábamos Ajá. el espacio este tan esencial. Muchas gracias. Bueno, placer. Camilo está acá y y queremos incorporarlo a la discusión en el día de hoy porque el tema con que vamos a comenzar es un tema realmente importante para todos. Colombia no nos es ajena, o sea, no puede haber paz en la región, no puede haber proyección de futuro en la región, mientras que los colombianos se sigan matando los unos a los otros por un conflicto demasiado largo, demasiado estéril, que no ha dejado nada más que una secuela pues, de división en un pueblo que junto tiene que afrontar un futuro realmente difícil. En las últimas horas hay informes que de alguna manera presagian que quizás empecemos a encontrar, y digo empecemos porque todos nos sentimos partes de eso, ese camino. Ayer, ya Santos se pronunció, el presidente Santos se ha pronunciado y vamos a escucharlo porque también tenemos reacciones del expresidente Uribe y tenemos reacciones de Timochenko desde La Habana. Pero vamos a empezar con estas palabras que pronunció el presidente hace solamente unas horas. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, abrió el lunes un diálogo nacional para terminar el conflicto armado de medio siglo con las FARC, tras el plebiscito del domingo que rechazó el pacto con la guerrilla. Con la voluntad de paz de todas las partes, estoy seguro de que podremos llegar pronto a soluciones satisfactorias para todos. Además, ratificó al doctor Humberto de la Calle como jefe negociador con las FARC y pidió que a la brevedad posible comiencen los diálogos necesarios para lograr un acuerdo y culminar con éxito con la guerrilla. Las FARC han declarado que seguirán con el proceso de paz. Tendremos que actuar con prontitud y poner límites de tiempo, pues la incertidumbre y la falta de claridad sobre lo que sigue ponen en riesgo todo lo que hasta ahora se ha construido. Ok, ya todo parece indicar que la reunión de mañana está pautada. Uribe la pidió precisamente públicamente hace unas horas en NTN 24. Ya le ha respondido, hay 13 delegados del no que se están reuniendo. Uribe ha pedido que se incorporen otros actores políticos importantes de Colombia a este diálogo que debe comenzar ya. ¿Esto de alguna manera es el comienzo del principio? Sí, es la fundación de la Mesa de Tres Patas. Okay. Después de que el gobierno colombiano se acordó con las FARC un documento que finalmente los colombianos dijeron mayoritariamente que no en las urnas, tiene un poder diferente y renovado el presidente Álvaro Uribe y tiene la vocería de ese no. Ahora lo que va a entrar es a negociar con una coalición de varios partidos opositores a Juan Manuel Santos y el acuerdo de paz para tratar de llevarlo a feliz término. La buena noticia sobre todo de esto es, a pesar de la negativa del pueblo, las dos partes que en su momento anunciaron que si se votaba que no, esto se votaba a la caneca, dijeron no, sí se puede negociar sobre lo acordado. María Fernanda. No solamente que está haciendo partícipe a la otra mitad, comúnmente lo que mencionábamos, lo difícil en este tipo de elecciones es cuando sabes que el 50% no está de acuerdo de un lado y del otro. Casi el 50% estaba a favor y quedó corto. Poquitito más del 50% dijeron que no. Ahora hay que buscar ese consenso. Uribe no es la voz de todos los que estaban en contra. La propuesta, como bajó el nivel en las últimas horas, de decir, bueno, miren, lo que vamos a proponer es lo siguiente. Sí van a tener una participación política, pero no tal vez aquellos que puedan llegar a ser acusados de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Creo que eso es lo que quería el colombiano. Sí se puede conseguir una protección para la FARC, pero dependiendo de la forma en la que se haga. Creo que de cierta forma va a reunir todas las partes que tienen que ser parte de este conflicto, no solamente el gobierno y la FARC. Había un sector que el domingo dijo, no estamos de acuerdo con lo que se sentaron a negociar desde hace 2 años en La Habana. Una de las cosas más interesantes, Ramón, es que si se logra la paz ahora, no va a ser la paz de Santos, que esto hubiera podido ser la paz de Santos, ya se estaba hablando de un premio Nobel de Paz para Santos, etcétera, etcétera. Esta va a ser la paz de Uribe. Sobre los hombros de Uribe en estos momentos está la responsabilidad no solamente de tratar de negociarla, sino que si se negocia, está la paz de él. Bueno, me imagino que en Noruega o en Oslo, los que deciden el premio Nobel de la Paz han tenido que modificar a la velocidad de la luz su proyecto de concederle a Santos y a Timochenko o a un representante de la FARC, el premio Nobel de la Paz. Pero yo diría que también la paz siempre ha sido, si es que se hubiese ratificado en este plebiscito, una paz que también le pertenece a Uribe, porque yo puedo argumentar
que si no es por la política de seguridad democrática, como quieras llamarla, del presidente Uribe, que debilita sustancialmente a la guerrilla, no hubiesen tenido la motivación de sentarse a negociar en La Pero si Habana. Pastrana no hubiera tampoco pactado con los Estados Unidos el Plan Colombia, Uribe no hubiera tenido los recursos. Yo creo que esto es el esfuerzo de muchos años. El Plan Colombia que pacta Pastrana en su ejecución era muy distinto a lo que después llevó a cabo la presidencia de Uribe. Nosotros vimos que Pastrana le entregó gran parte del país a la guerrilla. En San Vicente de Caguán era casi un país dentro del país. Ahora, la pregunta, hay varias preguntas, pero una es, ¿qué está dispuesto a aceptar el liderazgo de las FARC? Las concesiones que exigen los agrupados en torno a Uribe con respecto a la justicia, con respecto a la representación política, otros temas. ¿Están dispuestos a negociar esto? Sobre todo tomando en cuenta que el presidente Santos está debilitadísimo. ¿Hasta dónde esa debilidad le da a permitir precisamente a los que hasta ahora estuvieron defendiendo el no mantener su postura? Mire, yo creo que hay una responsabilidad tan grande que anunciamos, ¿no? y que miramos para Uribe. Puede ser el que consiga el consenso como el que patee el tablero, el que consiga la paz como el que haya frustrado el proceso de paz después de 52 años. O sea, la responsabilidad en estos momentos está sobre sus hombres de que se dé y de que se frustre. Pero por otro lado también sirve de ejemplo, porque en este caso sabemos muy bien que la FARC habían dicho no nos vamos a sentar nuevamente a negociar y ahora sí tienen que hacerlo. Porque después de haber salido de la selva y después de 2 años de haber vivido una vida en hotel diferente con la posibilidad de proyectarse en una vida política, no van a volver a la selva. Pero ese es un mensaje también para el ELN, que también estaba esperando sentarse a negociar, de decirle no le vamos a conceder todo lo que ustedes quieren, porque tenemos el respaldo o no de un pueblo colombiano. Entonces, el proceso siguiente de paz que tiene que llevar a cabo el gobierno también va a tener que estar sujeto a lo que se decidió el domingo pasado. La legitimidad que le da Uribe en estos momentos es realmente importante. Sí, tanto que se ¿Qué va a puede pasar dar- con Santos? Porque Santos, Nada, no pasa nada. Porque no Santos pasa ha quedado, absolutamente mi querido Camilo, desdibujado en la fotografía. Totalmente. Se gastó todo el capital político que tenía. Absolutamente. Y esto pone en peligro un ejecutivo que básicamente no tiene ningún poder. O sea, el poder en estos momentos pasado a la oposición. Aquí le dicen patos tullidos. Exactamente. No, esto ya no, olvidémonos del mandato del presidente Ya Santos terminó. de aquí al fin. O sea, ¿Cuánto le ahora queda? lo que viene, 2 años. Lo que viene son 2 años de tramitología, Exactamente. de extender esto lo más posible y de volver nuevamente, como pasó hace 2 años, a poner la paz en la mesa como carta de negociación para unas presidenciales. Lo que se hizo acá fue el ego de 2 señores se antepuso al proceso de paz. Y fue más importante el ego de Santos con su premio Nobel y el ego de Uribe para que la paz fuera de él por encima de la paz de los colombianos. Camilo, ya en este momento los presidenciables tienen que de alguna manera empezar a proyectarse. ¿Quiénes son los Claro. presidenciables? ¿Quiénes son? Además que no ¿Pero quiénes solamente, por ejemplo, Alejandro Ordóñez, ex procurador, Ajá. Recordemos que en la Ya rueda está- de ya está en prensa la cola. del presidente está en la cola. Ok. Fue de los primeros, Ok. porque Bien. además fue uno de los artífices del no. Porque recordemos que él fue el que defendió el debate del tema familiar, diciendo que había un tema de satanismo y de doctrina homosexual en los acuerdos de paz. Y él fue uno de los vencedores. Otro de los grandes, recordé, la rueda de prensa del presidente Uribe, al lado Oscar Iván Zuluaga, quien perdió hace 4 años la elección contra Santos. Y por el otro lado, uno de los candidatos que ahora es perdedor y que era un gran candidato, Humberto de la Calle, porque hicieron fue anunciarlo como jefe negociador. Pero en Humberto de medio- la Calle renuncia. asume la responsabilidad por el fracaso. Eso lo ayuda para dentro de 2 años. No, sigue siendo un perdedor. Sigue ¿Por siendo qué, por qué perdedor. renuncia? Y además, ¿por qué obviamente tiene que recaer la responsabilidad sobre él? Porque en realidad, o sea, sí se habla del gobierno, sí se habla de Santos, pero hay uno de los temas muy importantes. ¿Acaso no fueron las FARC la que en realidad, de los 5 puntos más importantes, el que más resaltaron, era el tema de decir, vamos a ingresar a la vida política? ¿No fue eso lo que los colombianos dijeron, en 2 años lo vamos a tener en el Congreso? Tal vez no queremos esto. Ramón, ¿cómo termina esto? Yo creo que van a seguir hablando, pero creo que también existe la posibilidad y el peligro de que el liderazgo de la FARC no pueda controlar a ciertos frentes de la FARC que digan, basta ya de esta disciplina, Ya de hecho aquí no había- nos quieren ya de hecho- fastidiar y vamos a regresar a nuestras actividades delictivas, sobre todo las relacionadas con el tráfico de drogas y la fuente de ingresos principal
para estos grupos. Ya de hecho había frentes que estaban diciéndole que no a la paz y no estaban asumiendo. No sé si pueden no controlarlo. lo van a poder controlar y eso es otro lío adicional. En solamente un ratito hay un debate, primer debate serio que yo creo que va a haber y creo que el único que va a haber en esta campaña presidencial. Los dos candidatos a la vicepresidencia dicen que eso no tiene mucho que ver. Vamos a preguntarle a nuestros colegas acá. Así que usted quédese ahí. Regresamos aquí en Prohibido Callarse en solamente unos segundos para analizar. Ya podemos analizar hasta post-debate ya. Regresamos.